¿Te has dado cuenta de que todo lo que has aprendido y logrado en tu vida, todo lo que te ha hecho sentir orgulloso, necesariamente lo aprendiste porque saliste un día de la zona de confort? La mayor transformación nace precisamente de la incomodidad. Si podemos elegir levantarnos del sofá y salir a caminar todos los días 1 hora, si podemos cambiar la dirección en la que se dirigen nuestras vidas, si tenemos el control de nuestro propio futuro con nuestros comportamientos, ¿por qué no elegimos comenzar a tomar medidas para ayudar al planeta? Siempre tenemos la opción de terminar con los hábitos y rutinas destructivas hacia el medio ambiente y comenzar un verdadero cambio responsable. Hoy hablaremos con Mariana Matija, diseñadora nacida en Manizales. Actualmente Mariana vive en Medellín y desde hace varios años dedica gran parte de su tiempo a aprender, a explorar y a compartir sus experimentos y sus ideas en torno a la sostenibilidad y al cuidado del planeta. Tiene un blog que a mí me fascina, que se llama Animal de Isla, al cual ella misma considera como un cuaderno de observación de la vida en la Tierra. En este blog recopila sus reflexiones sobre diferentes temas que le ayudan a entender mejor su relación con la Tierra y con todos los otros seres que la habitan, y que considera que pueden ser útiles para otras personas que se están haciendo preguntas parecidas o complementarias a las suyas. También Mariana trabaja como diseñadora de proyectos propios y colabora con personas y empresas que comparten su manera de ver el mundo, razón por la cual hoy aterriza aquí en Bicla Podcast. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Bicla Podcast. Mariana, bienvenida a Bicla Podcast. ¿Cómo estás? Muy Qué bien. placer tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación, muy contenta por estar aquí conversando contigo. Mira qué bonito ese entorno que tienes. En cambio, yo estoy aquí encerrada entre, no sé, tengo como una galaxia y tú estás en la naturaleza. ¡Qué privilegio de lugar! Sí, mis maticas son muy buena compañía. Muy bien, todos como individuos únicos somos capaces de lograr con determinación lo que nos proponemos. Todos podemos aportar un granito de harina, así sea poquito, por nuestro planeta. Todos definitivamente somos capaces de generar un cambio. Y entonces vuelvo y me pregunto, ¿por qué no empezamos? Hay que ser el cambio necesario, no solo el cambio que queremos ver, sino el cambio que necesita nuestro planeta, que necesitan nuestros hijos, que necesitan nuestros nietos. Yo ya soy como muy vieja, como ya estoy pensando en los nietos. Y me pregunto, ¿qué nos lo impide? La respuesta es así de fácil, la zona de confort. Mariana nos va a hablar de esto hoy, porque la zona de confort es esa condición que nos hace creer que todo está bien. Es como un engaño permanente y evita que tomemos acción. Y se estarán preguntando una vez más, ¿qué tiene que ver la zona de confort con el planeta y el medio ambiente? Y la respuesta es todo, absolutamente todo, todo tiene que ver. Gestionar el cambio ha sido y será siempre uno de los grandes retos al que se tendrá que enfrentar el ser humano. De ahí que salir de esa zona de confort sea siempre quizás uno de los más grandes desafíos, y es constante y es permanente. Si las personas continúan aceptando cosas, si no quieren explicarle a sus propios hijos ciertos contextos o tal vez simplemente están en esa posición de resignación porque pues igual no se puede cambiar, entonces ¿para qué? ¿Qué pasa ¿Qué pasa en este caso con nuestro planeta? ¿Qué pasa con nuestro único hogar? Y entonces hacemos las típicas frases de, ay, pues, qué pereza separar la basura, ay, es que a mí me fascina dormir, no sé, con el televisor prendido porque el sonido me arrulla, o porque la lucecita así como haciendo blink, 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 como que me ayuda a dormir. Conozco muchas personas así. O porque, por ejemplo, nos fascina, ay, es que es más rico y mucho más cómodo estar en la tina llena de agua
que estar parado ahí en la ducha. Y ese ay es como interminable. Y yo les voy a dar aquí un consejo. Si ustedes quieren estar cómodos, les recomiendo que vayan a internet y busquen la guía de los vagos para salvar el mundo. Es una guía muy divertida que hizo Naciones Unidas y ahí obviamente van a tener una lista de acciones que pueden hacer desde su sofá para que después no diga que es que no se puede hacer nada. Mariana, te he leído, te he escuchado, te he visto, te sigo en todas tus redes sociales y tienes una historia maravillosa y quiero que nos cuentes cómo lograste salir de tu zona de confort y cómo decidiste comenzar un cambio para que inspires a todas las personas que están acá y digan, ay, Dios mío, está bien, a ver, ¿cómo es que lo tengo que hacer? ¿En qué momento decides salir de tu zona de confort? Pues yo no sé si eso tenga como una única respuesta, porque además no creo que sea un proceso que yo haya terminado. Em, Como bien lo dices, también considero que el proceso de aprendizaje en general es un proceso que consiste y que requiere salir de la zona de confort. Y pues yo, digamos que han sido múltiples las veces en las que he hecho el ejercicio consciente de salir de la zona de confort, pero específicamente de mi relación con el planeta y de mis cuestionamientos sobre mi huella ambiental, pues esto es algo que viene desde la infancia, que tiene que ver con el tipo de educación que recibí en mi casa, que le agradezco mucho pues a mi mamá y a mis seres queridos que me rodearon mientras estaba creciendo. Y desde que estaba muy chiquita, pues es que cuando estaba chiquita tenía un club ecológico para mis amiguitos en el que hablaba, pues en el que yo como que les contaba las cosas que estaba aprendiendo. En ese entonces, por ejemplo, no se hablaba pues de emergencia climática, sino del efecto invernadero y de la lluvia ácida, y a mí todo esto me parecía súper preocupante y me parecía que era insólito que esto no se estuviera hablando en todas partes. Entonces era como, bueno, yo necesito hablar de esto con otras personas, y ahí empecé este interés. Y digamos que ese primer acercamiento tímido de infancia pues fue tomando otras formas a medida que fui creciendo. En la adolescencia pues esto pasó un poco a segundo plano porque adolescencia. Se olvida uno de todo. Sí. Ya sé. Y luego cuando empecé a vivir sola, pues sola quiere decir no con mi mamá, o sea, vivía con amigos, pero cuando empecé como mi vida de adulta independiente y empecé a darme cuenta de que las decisiones de compra ya no dependían de otra persona, sino que eran mías, empecé a Claro. preguntarme muchas cosas, como ¿por qué compro esto? ¿Por qué esta marca y no la otra? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto por qué lo empacaron así? ¿Esto por qué es importado? ¿Dónde puedo conseguir uno local? Y bueno, como ya tenía como el bichito de estas preguntas. Que no Y es fácil llegar a eso, ¿no? mm, Porque digamos que parte como de, de la misión que compartimos después de haberte leído es generar esa inquietud y esa inquietud de preguntarse por todo, pues para otros se vuelve como, ay, como desesperante, como que "Ay, ya, o sea, cómprelo y no pregunte tanto, o cómaselo y no pregunte tanto, o pero ¿por qué quiere saber todo? Pero que llegue uno sí, a preguntarse es para mí uno de los más importantes pasos. sí, me gusta mucho que hayas mencionado eso porque para mí eso es clave, pues sí, y a mí me da mucha tristeza que le tengamos como tanto miedo a la curiosidad. O sea, me parece un pésimo síntoma de nuestra sociedad que le tengamos miedo a hacer preguntas. O sea, a través de las preguntas es que aprendemos cualquier cosa. O sea, como que la vida toda son preguntas, y me parece la manera más enriquecedora de aprovechar el tiempo que tenemos haciendo preguntas, y haciendo preguntas sobre todo. Y esas preguntas pues finalmente a qué nos llevan a encontrar en las respuestas las cosas que queremos cambiar y las cosas que tal vez no queremos cambiar, pero también a entender mejor por qué las queremos cambiar o por qué no todavía, no sé, como que el hecho de que como sociedad nos hayamos acostumbrado a no preguntar cosas y a considerar que lo deseable es no preguntar, me parece de los peores síntomas, o sea, peor síntoma. Y entiendo también la incomodidad que genera, pues porque claro, como que también vivimos y formamos parte de un sistema que nos ha acostumbrado a lo rápido y lo cómodo, nada más y nada menos. Y
como a lo instantáneo también, ¿cierto? Como a salir del paso rápido con las cosas. Y obviamente las preguntas en ese sentido se vuelven obstáculos como en el camino rápido, pero es que el camino rápido, o sea, como que a mí me gusta pensar en la historia de Caperucita, que en el fondo es una historia muy horrible, y a Caperucita por el camino rápido se la come el lobo, o sea, como que todo sale mal yéndose por el camino rápido, los atajos realmente en la vida no existen y todo lo que en la vida vale la pena y la alegría y todo lo que es realmente valioso Toma su tiempo. toma su tiempo, claro, requiere un proceso y no necesariamente tiene que ser un proceso difícil o doloroso o sufrimiento o cosas así, pues que tampoco hay que llevárselo hasta allá, pero sí creo que ese rechazo que tenemos tan fuerte y tan tajante a observar el proceso y a tenerle paciencia pues a las preguntas y a digamos a los caminos que no son lineales es parte clave del problema que estamos viviendo como sociedad y de la crisis ecológica que estamos atravesando. Me hace pensar todo lo que estás diciendo en esa infancia que yo tuve. De hecho, me estás dando tranquilidad en algo. Imagínate, eso es un tema muy personal. Los niños chiquitos pasan por esa etapa de que preguntan todo. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno empieza a incomodarse. Uno, ya no me preguntes todo por qué, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces eso para decirles que tratemos de encontrarles esas respuestas a los niños y tengámosles paciencia porque esa curiosidad luego se pierde. Sí. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me decían la zapa. Y la zapa, porque literal, o sea, todo lo preguntaba. Entonces ya queríamos todas que se acabara la clase. Bueno, todas querían que se acabara la clase. Y yo siempre tenía una pregunta adicional. Ya sabes, como que yo le levantaba la mano y me miraban todas con una cara de, ya no pregunte más, por favor. Y era, quizás hoy lo veo como ese instinto de curiosidad que siempre he tenido, de Ujú. preguntar y de preguntar. Entonces hoy me está dando un parte de tranquilidad porque entonces finalmente a mis 41 me siento orgullosa de ser curiosa y de haber sido Sí, la zapa del colegio. sí, yo creo que la curiosidad es algo de lo que hay que sentirse profundamente orgulloso. Sí, sí, sí. Bueno, pues em, al ser humano tiende a gustarle muchísimo lo cómodo, lo fácil, lo rápido. La comodidad en ciertos aspectos y momentos puede que sea necesaria para no volvernos locos. El problema radica cuando esa comodidad nos hace sentir que no tenemos ninguna responsabilidad, ni que nuestras acciones están cobrando un precio muy caro al planeta y que tarde o temprano pues vamos a pagar nosotros mismos. Estamos demasiado cómodos, a veces preocupados, para darnos cuenta realmente de nuestro impacto en el entorno. Entonces, esto hace que no veamos todo lo que está pasando con nuestros propios ojos. En tu blog mencionas la zona de confort es una bomba de tiempo para la vida del planeta. Quiero que me digas por qué es tan necesario salir de esa zona de confort. Yo creo que, pues ahí mencionaste algo que es clave y es que la zona de confort también es necesaria. O sea, es apenas lógico y comprensible que queramos tener comodidad, pues porque la comodidad básicamente lo que nos está dando es un estado de descanso en el que podemos, pues que nos permite sobrevivir. Si estuviéramos todo el tiempo en un estado de tensión, como al borde del peligro constante, pues sería emocional y mentalmente demasiado agotador y no habría manera de sobreponernos a eso. Así que esa zona de confort, digamos que, pues, O sea, un respiro. claro, ¿no? Y finalmente es en cierta medida un objetivo, o sea, como que si nos imaginamos como una versión no citadina, no moderna, digamos, de la humanidad, en donde estamos dependiendo de recolectar nuestros alimentos, pues el hambre es la incomodidad y satisfacerla es la zona de confort, ¿cierto? Estamos buscando la zona de confort porque eso nos ayuda a sobrevivir, es lo que nos motiva finalmente a hacer las cosas, es llegar y alcanzar esa zona de confort. El problema y por lo cual yo la considero una bomba de tiempo, pues es que se nos volvió, o sea, yo creo que como que se nos inflamó la obsesión por la comodidad
Además, pues porque es algo que dentro de este sistema, pues y de la sociedad de consumo se convirtió como en la máxima promesa de todo, la comodidad, y básicamente se nos muestra como un camino de vida en donde lo deseable aparentemente es nunca tener ningún tipo de desafío ni de nada que resulte incómodo. Entonces queremos que la temperatura esté exacta, entonces no podemos tolerar la vida si no es con calefacción o con aire acondicionado, y queremos que los medios de transporte nos lleven exactamente hasta la entrada del lugar para donde vamos, entonces tiene que ser carro particular, y entonces o sea, como que ahí empezamos a sumar y a sumar cosas de mínimas incomodidades que no toleramos y pues que tienen su huella ambiental asociada y que empiezan a acumular, 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 y que tal vez en una sola persona no sean en sí mismas no sean un problema, pero cuando multiplicamos eso por 7.000 millones de habitantes se empieza a volver un problema. Y digamos que hay algo que me llama mucho la atención a mí en la idea de la zona de confort, y es el espacio que hay entre, o sea, si nos imaginamos como un dibujito en donde la zona de confort está dentro de un círculo y empieza a haber como unas ondas a través de las cuales uno puede empezar a explorar por fuera de esa zona de confort, llega a un punto en donde hay una zona que es de peligro, ¿cierto? Que es real peligro. El tema es que salir de la comodidad podría ser peligroso y no sabemos qué tan lejos de la zona de confort está ese peligro. Entonces, básicamente es una tarea de exploración. Y, y digamos que qué tan lejos de la zona de confort nos podemos mover depende mucho del contexto en el que vivimos, de las herramientas que tenemos, de la compañía que tenemos, de otros recursos con los que contamos. Entonces, no es como que haya una sola manera ideal de salir de la zona de confort, pero sí lo que para mí podría considerarse ideal es perderle miedo a esa exploración. Y lo has dicho. Sí. Yo siento que, bueno, nuestra vida no puede basarse en miedos, empezando por ahí, pero, pero tenemos que perderle el miedo al cambio, y lo trato de decir constantemente en todas mis plataformas digitales, porque es como si vieran la vida del medio ambiente o la lucha por nuestro ecosistema como algo, o sea, que les fuera a causar, mejor dicho, un daño terrible, y les da miedo. Miedo quizás, y yo trato como de justificar ese miedo porque pues entiendo que los cambios generan un poquitico de miedo y está bien, pero cuando el miedo al cambio es porque es que no sé si me va a gustar, porque es que no sé si me va a costar más plata, porque es que no sé si al final yo sí voy a poder hacer algo significativo, y entonces si no es significativo, entonces ¿para qué lo hago? Y ese miedo, pues hay que derribarlo. Te quería preguntar a propósito de lo que acabas de decir, ¿en algún momento has sobrepasado a esa zona de peligro? ¿Has llegado? ¿Te has sentido en peligro? Sí, ¿Literal? sí. ¿Cuándo? Mm, digamos que ha sido de una manera no concreta y tangible, pero tuvo una relación pues muy fuerte con mi salud mental, porque claro, me empecé como a meter muy de lleno en esto y a echarme el peso del mundo encima, y también pues porque yo creo que quienes trabajamos en estos temas empezamos a ver mucha indiferencia a nuestro alrededor, empezamos a sentir mucha urgencia y mucha necesidad de generar esos cambios y a decir como, madre, si esto no lo hago yo, entonces no lo está haciendo nadie, entonces venga, yo hago, yo hago, yo hago, y me echaba cosas encima. Y bueno, esto sumado pues como a otros procesos de la vida me empezó como a pasar la cuenta de cobro mental, y llegó un momento en el que emocionalmente, no sé si la palabra es colapsar, pero llegué a mi tope de capacidad y me enfrenté a un proceso de depresión que fue muy duro y al mismo tiempo muy revelador, y que en Wow. este momento, digamos que mirando en retrospectiva, me parece que fue súper enriquecedor también porque me permitió entender la relación tan profunda que hay entre temas de salud mental y cuidado del planeta, que es algo que antes de eso yo no le había prestado mucha atención, que veo que en general cuando se habla del cuidado del planeta no se le presta mucha atención a temas de salud mental, y pues que en este momento veo que se está empezando a hablar más de eso y se habla de la ecoansiedad y como de la Mira, solastalgia. justo estaba, mientras tú estabas hablando, hace, no te miento, si 5 días nomás, Ujú, escribí algo que no le he puesto en ningún lado, pero lo escribí, lo tengo aquí en este momento ujú, enfrente, lo abrí mientras estabas hablando,
y justamente fue de la ecoansiedad, porque cuando hablo con diferentes ambientalistas, siempre me pregunto, ¿será que soy yo la única que siente que para qué estoy haciendo esto? Que No, siente que el no eres tiempo la es única. perdido, que será, de hecho le he preguntado a personas que llevan, o sea, yo llevo 12 años, digamos que trabajando constantemente por esto, pero hay personas que llevan 40. Tengo una de mis grandes gurús, que es la directora de Colombia, de WWF, Marilu Higgins, que lleva 50, o sea, ha celebrado el Día de la Tierra los 50 años. Ya. Y le preguntaba a ella, ¿en algún momento has sentido que ya para qué? ¿Has sentido que te quieres rendir y que ya mejor entonces más bien gastemos más y usemos más agua y usemos más energía y que se acabe la tierra ya y no esperemos más a que eso pase? Y me dijo, no. Yo le dije, miércoles, necesito que me des esa pastillita porque es que yo siento todos los días que de verdad quiero rendirme. Y no, obviamente al final detrás mío hay otra Claudia que me Claro. dice, no, sigue, tranquila. Y justamente escribí acerca de la ecoansiedad. Sí, Y yo creo puse, que... ecoansiedad, te quiero leer Dale, un dale. pedacito de lo que puse. Dice, ecoansiedad, esa sensación que da en el corazón aquellas personas que nos preocupamos mucho por el bienestar del planeta. Esa sensación de ansiedad, estrés, angustia, pánico, tristeza, miedo, incertidumbre. A menudo puede ser muy deprimente cuando se piensa en el futuro de nuestro mundo y el futuro del planeta. Se agrava a medida que se publican informes climáticos desalentadores y las conferencias mundiales sobre el tema, y lo digo porque estuve en el pasado COP en Madrid, no logran ningún proceso significativo. Es normal que nos sintamos abrumados y atrapados por este tipo de sentimientos si los humanos no actuamos ante la crisis climática. Me ha pasado, me he sentido así muchas veces. La mayoría de las veces esto ha sido provocado por titulares alarmantes, porque yo me meto a ver noticias y yo digo, miércoles, de verdad, yo me voy a enloquecer. O sea, todos los días una noticia al medio ambiente, los océanos, los bosques, los incendios, aquí, allá, Australia, el Amazonas. Y por supuesto, digamos que esas noticias me ponen mal. Y luego digo, por supuesto que me aterran, son noticias duras, son reales, nos producen dolor y sobre todo nos generan impotencia, especialmente si estás en esta labor de luchar por esta problemática día a día. Muchas veces he pensado, ¿para qué seguir? Pero respiro profundo, me calmo y digo, no podemos dejar que ese sentimiento nos gane. No hay que perder las esperanzas. Hace años, cuando comencé a aprender más y más acerca de cómo cambiar, a cómo ser una mejor ciudadana y a entender sobre todos los problemas por los que pasa nuestro planeta, lo primero que hice fue aceptar. Y aceptar no es quedarnos sentados, y aquí ya me salgo del texto, aceptar al final no es quedarnos sentados esperando y ver cómo en la silla donde nos encontramos el mundo se nos cae al frente a nuestros ojos, sino aceptar que es una realidad y que por el contrario no podemos quedarnos quietos. Sí. Tenemos que seguir trabajando por la vida de nuestro ecosistema. Sí, comparto 100%. Pues ahí dijiste una cosa que de hecho me quedó resonando porque dices como las personas que nos preocupamos demasiado y como que yo diría las personas que nos preocupamos lo suficiente. O sea, porque es que a mí lo que me parece Ya nada es demasiado. insólito es que lo raro sea esto. O sea, ¿cómo va a ser lo raro y cómo vamos a ser las personas anormales las que nos preocupamos por el único planeta que es capaz de generar y sostener vida? O sea, es que es una cosa de básico instinto de supervivencia y que a mi parecer lo raro es no querer preocuparse por el planeta del que somos parte. O sea, es que somos este planeta, no es una Sí. casa que estamos alquilando y que después nos podemos ir a otra, que es como esta ilusión loca que tienen muchas personas, que es como, ay, bueno, ya están inventando cosas a Marte. Es como, a ver, amigos, primero, no a toda la gente se la van a llevar a Marte. Segundo, falta mucho para que pueda haber un asentamiento humano allá. Y tercero, para que haya asentamientos humanos allá se necesitan recursos de la tierra. Entonces necesitamos una tierra sana, incluso si es para entretenernos con la fantasía de irnos a Marte. Entonces a mí pues como que me gustaría hacer énfasis en las personas que nos preocupamos lo suficiente. O sea, es que esto es realmente, si vamos a pensar en la casa que estamos alquilando, para mí esto es pagar el arriendo. O sea, mi manera de retribuirle al planeta la vida que me da y la vida que me permite tener es preocupándome por que esté sano. O sea, es como
Me parece una cosa de intercambio y reciprocidad básica. Y otra cosa que quería mencionar, pues con lo que decías, como decía, a veces uno siente como esto, ya para qué, definitivamente no estás sola, o sea, yo creo que a las personas que nos interesamos por este tema, sí o sí nos encontramos como con esa sensación en alguna parte del camino o en múltiples partes del camino, pues y como te contaba, digamos, mi proceso con la depresión tuvo mucho que ver con eso, o sea, un momento en el que llegué, o sea, es que se juntaron muchas cosas, pero claro, estaba además estudiando una especialización en sostenibilidad, en donde estaba viendo así como información deprimente, aplastante todo el tiempo pues además leyendo cosas para los procesos de comunicación que hago en el blog, que hago en mi newsletter, que estaba haciendo pues y que voy a seguir haciendo en mi podcast. Y claro, es como toda esta información que es horrorosamente deprimente y todo el tiempo sin darme descanso y como claro, hasta que llega un punto en el que yo digo, nada, nunca de lo que yo haga va a ser suficiente. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? O sea, la vida no me va a alcanzar, la energía no me alcanza, esto es demasiado grande, mi esfuerzo no es suficiente, lo que yo hago no sirve y ahí como que empieza a apilarse eso también encima de la cabeza y con eso digamos que saldría por dos lados y uno tú lo mencionaste y es el de aceptar, que para mí ese fue un gran aprendizaje slash descubrimiento en mi más reciente proceso de terapia, Claro. porque yo tenía la palabra aceptar como asociada con resignación y no, o sea, aceptar no es lo mismo que resignarse y aceptar no es lo mismo que promover, o sea, uno puede aceptar algo sin querer que eso se siga promoviendo, entonces yo necesito aceptar que esta es la realidad que estamos viviendo, pero eso no significa que yo la promueva. Y como yo no la promuevo, entonces lo que hago es aceptar que existe y hacer lo que esté en mis manos con las herramientas que tengo disponibles para permitir la existencia de una realidad diferente o la construcción de una realidad diferente. Y por otro lado, y esto para mí se volvió un mantra, y cada vez que tengo la oportunidad lo comparto porque siento que hay muchas otras personas que se pueden beneficiar de esa idea. Estaba viendo una clase con un ecologista español que se llama Jorge Riechmann, que a quienes no lo conozcan les recomiendo fervientemente que lo busquen. La clase que estaba viendo con él era altamente deprimente, o sea, era dato Ay, deprimente detrás del no. otro, o sea, era una cosa como porque la clase era una clase muy genial, o sea, narrativamente era súper interesante, contaba como toda la crisis ecológica a través de tres curvas, que eran la curva del aumento de la temperatura global, la curva de la explosión demográfica y la curva del pic del petróleo, pues y como Ah, la no. escasez de No, no, energía. no, 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 no. No, no, no. O sea, eso sí, harakiri, apague y vámonos. Sí, yo estaba como así. Y claro, llegó un punto en el que él decía, bueno, frente a toda esta información, uno fácilmente puede llegar a tener la sensación como, ¿para qué vamos a hacer algo si esto es demasiado grande? Y aquí viene su frase que para mí se volvió mantra. De hecho, esa frase está en mi libro, pues porque es que para mí fue como, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por favor, dímela ya. hay que recordar que esto no lo hacemos porque sepamos cuál va a ser el resultado, sino porque sentimos que es lo correcto. Y para mí eso fue como un bálsamo, porque fue, bueno, tiene todo el sentido. Yo no tengo control sobre qué va a pasar con lo que yo hago, yo no tengo tanto poder, yo no puedo mover el mundo y definir, o sea, yo puedo controlar en cierta medida cuáles son mis acciones frente a ciertas situaciones, cómo es mi proceso de aprendizaje, cómo aprovecho esos aprendizajes para compartirlos con otras personas, pero más allá lo que pase con eso es algo que depende de muchas otras variables que no están en mis manos. Y la pregunta es, si a mí me aseguraran que esto no está sirviendo para nada, yo lo haría igual, porque es lo que siento que tiene sentido, porque a mí no me interesa eh, relacionarme con el planeta de la manera que se considera normal, que es a través de la explotación, porque creo que hay otras maneras de existir y de formar parte del planeta, porque creo que hay otras maneras de relacionarnos con los animales, de relacionarnos unos con otros los humanos, de relacionarnos con nosotros mismos. Y quiero vivir eso en la única vida que tengo, independientemente pues de si esto tiene un impacto más allá o no. Obviamente quiero confiar en que esto tiene un impacto que va más allá y hago todo lo posible para que ese impacto realmente vaya más allá. Pero incluso si me dijeran que no lo tiene, yo igual lo haría. Igual lo harías. Sí, entonces es como, bueno, si alguien llega, que antes, no sé, cuando estaba empezando con este proceso también como que me generaba mucha fricción cuando alguien llegaba y me decía como, ay, pero es una sola persona, pues igual no está Ay, logrando no, tanto. cállate. No, Entonces a mí mira, era como el corazón así, yo como,
O sea, en el fondo sé que tiene razón, pero no del todo. Y ahora es como... No, pero ¿sabes qué pasa? Yo siento que no es la forma. Yo lo que siento es que es la forma como cuando uno quiere hablar de algo que le apasiona tanto y que en mi caso se convierte en mi propósito de vida, siempre en ese camino vas a encontrar personas que te van a juzgar por no ser 100% coherente, por donde sea, por donde lo mires. Y entonces, ay, pero entonces te quiero contar aquí como parte de mi experiencia, em, hablando pues como de la incomodidad, y es que cuando yo comencé a adentrarme en este mundo del medio ambiente de manera consciente, porque yo siempre digo, yo no es que de un día para otro, o sea, yo siento que yo nací con esto en el ADN, o sea, en mi ADN, porque mi familia, porque mi abuelo, porque mi papá, porque mi mamá. Pero hacerlo consciente, evidentemente, fue mucho más adelante. Y cuando lo hago, lo empiezo a hacer consciente, es cuando llegamos a esas preguntas de las que hablábamos ahora, de volvernos, cuestionarnos, digamos, todo lo que se atraviesa, digamos, en este camino. Y en ese proceso empecé a sentir mucho rechazo, porque muchos pensaban que yo debía dedicarme a hablar solo de temas que corresponden a la industria en la que yo trabajo, que es moda y entretenimiento, como si además eso no tuviera nada que ver con el medio Claro, ambiente, ¿no? sí, O sea, como que no, la moda, no, eso mejor dicho, eso no tiene nada que ver con el medio ambiente. claro. Las personas al principio no creían en mí, quienes me juzgaban por estar haciendo o publicando cosas en mis redes sociales asociadas al cuidado del medio ambiente, de alguna manera yo siento que suelen olvidar que una naturaleza sana, pues no es cuestión de religiones o de creencias personales, o sea, eso está intrínseco en nuestra vida. Es Sí. que todos necesitamos agua, todos necesitamos aire limpio, todos necesitamos alimentos diarios para subsistir. Así que un día yo solita, así como dijiste tú, como la terapia, me liberé de esos prejuicios, dejé atrás esos señalamientos y me concentré en mis intenciones, en lo que yo quiero. Ujú. Y a las personas que me decían, ay, pero no, pues llegó el Mesías Salvador, o sea, literal, yo era como que saben que no, eh, yo, de hecho, yo no vine acá a salvar el mundo, yo vine a cambiar mi mundo Claro. y a cambiar el mundo de los que están a mi alrededor, que en este caso, pues, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, mi mamá, y poco a poco, digamos, ese virus, que yo digo que es el virus más lindo, se va extendiendo, se va propagando, y cada vez vamos a ser más quienes nos liberemos de esos prejuicios y nos centremos en lo que realmente vale la vida, vale la pena en la vida luchar. Sí, yo creo Sé que que varias personas han dicho en algún momento que tus comentarios o tus cuestionamientos pueden incomodar a alguien, como lo decías algo hace unos minutos. Por ejemplo, ser vegana, evitar al máximo generar basuras, te convierte en una persona incómoda, lo decías en uno de tus podcasts. ujú, Pero a ti ya hoy no te incomoda claro. ser incómoda. Al contrario, te parece muy importante y eso me encanta. Y entonces ahora quiero que le digas a quienes nos escuchan en este momento y nos ven, ¿por qué esa incomodidad es tan importante para el medio ambiente? ¿Por qué? Porque en este momento, a ver, digamos que lo más cómodo es dejarse llevar por la corriente. Y en este momento la corriente va en una dirección en picada y en caída, desastre total. Y no solamente le está haciendo daño al planeta del que somos parte, sino que nos está haciendo daño a nosotros de manera más directa de la que estamos siendo capaces de reconocer. Y es esencial salir de ahí y nadar contra la corriente es incómodo y es más difícil, pero es absolutamente necesario, pues primero si queremos tener una vida que tenga sentido más allá de si compramos X o Y o de si tenemos la última versión de qué sé yo o X prenda o no sé qué, pues que es como muy el enfoque también como del bienestar de la sociedad de consumo y la vida va más allá, o sea, está bien y es genial poder disfrutar, a mí también me gustan los objetos, a mí me parece rico, o sea, es cómodo moverse en carro, a mí me gusta viajar, o sea, como que no se trata de
tirarnos para el otro lado y decir que estas cosas son malas, sino entender que hay un montón de capas de complejidad ahí detrás y que simplemente hacer todo sin cuestionarlo tampoco tiene sentido. Y en ese sentido, incomodarnos es básicamente el primer paso para empezar a salir, pues como de esa lógica de para donde me arrastre la corriente y de estar repitiendo sin más lo que nos dicen que es lo deseable y lo normal, sin ni siquiera preguntarnos si es lo que queremos hacer, porque es que eso es otra cosa que a mí me parece muy tenaz. Y es que muchas veces las cosas que convertimos en hábitos, como no hacemos preguntas, no, no son ni siquiera hábitos porque nosotros hayamos querido que sean parte de nuestros hábitos, sino porque nos dijeron que así son las cosas, ¿cierto? Y esa frase pues de así son las cosas o así siempre, así siempre han sido las cosas, yo creo que son las dos frases más peligrosas de este idioma, pues. Y, y uno hacer algo simplemente porque alguien le dijo que es lo normal, me parece súper triste. O sea, como mínimo ponerle la pregunta y luego decidir, ah, no, yo Generar la esto, inquietud, generar la sí, inquietud. aunque sea para decir, ah, no, sí, yo sí lo quiero seguir haciendo. Después de tener esta información y después de haberme preguntado y después de tener el contexto, igual lo quiero seguir haciendo, pero no hacerlo por defecto, o sea, hacer las cosas como que, o sea, yo, y esto pues como al margen de quienes crean en otras maneras de manifestación de la vida y en otras visiones como de la religión y de la vida del alma y de la reencarnación o de la vida en el más allá o qué sé yo, o sea, para mí esta es la vida que tengo y no tengo más. Y me parece que es que no tiene ningún sentido desperdiciar la maravilla que es esto haciendo automáticamente lo que alguien más me dijo que era deseable hacer. O sea, como mínimo la pregunta, y la pregunta es incómoda por definición, entonces creo que viene muy de la mano el salir de la zona de confort con la curiosidad, de hecho, pues si pienso como en ese, como te mencionaba ahorita, en ese proceso de explorar y lo que hay afuera de la zona de confort y de no tener miedo a hacer esa exploración y de no tener miedo a hacernos esas preguntas y a identificar qué funciona para nosotros y cómo nuestra vida está teniendo impacto pues en los seres que nos rodean y en los ecosistemas de los que somos parte. Y obviamente eso puede ser muy incómodo porque es que le señala a uno un montón de cosas que uno ha venido haciendo por defecto y en automático y decir como, fue madre, ¿cómo así? Esto que yo hago también es un problema. Ay, esto entonces también voy a tener que renunciar a todo lo que me hace feliz y a todo lo que me trae bienestar. Y es como, no, vale la pena preguntarme yo en qué estoy poniendo mi sensación de bienestar también y encontrarla como en maneras que tengan equilibrio con el planeta del que somos parte. Y es que hacer consciente, digamos, todos esos procesos, de alguna manera, es renunciar y desaprender. Y yo creo que todos podemos lograr, de alguna manera, abandonar esa zona de confort y renunciar a unos hábitos desaprendiéndolos. Ver el panorama general y hacer cambios desde el fondo de nuestros corazones. Yo sé que se puede. La pregunta es cómo, Mariana. y si bien, y si bien no hay una regla general, eso mejor dicho, no hay una Biblia para esto, no hay un libro que podamos seguir y que sea la Biblia literal, como de cómo es ese proceso. Todos tenemos diferentes maneras de lograrlo y para mí es un camino de transición muy personal. Sí. Sin embargo, tú que has tenido este proceso, que te lo has apropiado, que ya pasaste por un momento de aceptación, quiero que nos cuentes cuáles son esos 3 pasos que para ti son importantes para salir de la zona de confort y que nos recomiendas. ¿Por dónde empezar? No eran 3 pasos, Mariana. Bueno, no, yo pienso, una cosa que me parece importante mencionar de la zona de confort es que cuando uno sale, lo que hace no es abandonarla, sino ampliarla. Porque Ok. cuando uno se aleja, digamos, de ese núcleo, de lo que uno ha considerado cómodo, y yo me voy 10 pasos más allá, y me hago mi espacio cómodo en esos espacios, en esos 10 pasos más allá, pues amplío el espacio que ocupa mi zona de confort. Me empiezo a sentir cómoda con más cosas
Y luego si exploro más allá, de nuevo, lo que estoy haciendo es como constantemente ampliar esa zona de confort, no salir y ya. O sea, yo creo que la idea es salir y empezarla a ampliar y empezar a entender que la comodidad no es la única que nos hemos imaginado ni la única que nos han pintado, y que en ese proceso de descubrir vamos encontrando también como nuevas comodidades, digamos. Y con respecto a los 3 pasos, esa es una pregunta que me parece súper difícil y que la recibo con mucha frecuencia, porque claro, es como vamos a hacer el resumen de qué Resumen manera, ejecutivo. claro, como el resumen ejecutivo de cómo podemos abordar esto. Y digamos que lo que he optado por hacer es tener 2 versiones de respuesta para esa pregunta. Ok, vamos con la primera versión. La primera versión es, digamos, más abstracta, y es que los 3 pasos para mí son hacerse preguntas y hacerse Sí. preguntas sobre todo, o sea, tener curiosidad por la vida. Es O yo sea, por qué, devuélvanse a la infancia, pregunten sí, todo, yo sin por pena. qué desayuno lo que desayuno, por qué me baño con estos productos con los que me baño, por qué uso esta tecnología de esta manera en la que la uso. Preguntarse por qué, o sea, el por qué lo lleva a uno a entender otras cosas, a encontrar otras cosas súper interesantes, y como digo, no todas las preguntas tienen que tener como objetivo cambiar algo. Puede ser que en el camino uno se encuentre simplemente reforzando con mejores argumentos lo que uno ya hace, pero hacerse la pregunta por lo menos. Lo otro, pues aventurarse a salir de la zona de confort y decir, listo, con esa pregunta voy a hacer experimentos y no asumir que lo que uno hace es una cosa con la que uno se casó para siempre, que yo creo que eso es una cosa que asusta mucho, digamos a mí. Con el proceso de la transición al veganismo, eso era una cosa que a mí me aterrorizaba y yo sentía como, bueno, pero ahora voy a decir que soy vegana, y si en algún momento me arrepiento, ¿qué? La gente me va a quemar. Ay, Y Dios santo claro, bendito, no me digas eso. No me digas eso, mejor dicho, con eso tenemos para otro podcast. Porque, y ahí voy a hacer te voy a interrumpir antes de que me des el siguiente paso. Y es que, digamos que tengo un concepto muy personal del veganismo, sin ujú. embargo, como si fuera un secreto y como si nadie nos estuviera escuchando, también he querido volverme vegana, pero no porque yo sienta que con eso voy a cambiar el planeta, sino porque obviamente amo los animales y a veces me siento súper incoherente diciendo, ay, los animales divinos, no. Y cuando me doy cuenta me los estoy comiendo. Entonces Ya. al final es como eso, pero también siento yo que de todas maneras no podemos ser 100% coherentes porque al final siempre vamos a tener algo que nos haga incoherentes. Entonces digo, ay, pues entonces, pues esa parte igual la puedo dejar incoherente. O sea, como que, pero como nadie nos está escuchando, entonces nadie me va a juzgar. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? No, 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 pero a ver, un momentico, que esto me parece muy interesante y lo dejamos abierto para otro podcast. No, ya me dio miedo y todo. No, es que yo creo que lo que estás describiendo es, si somos sinceros, una cosa que todos sentimos, pues frente a todos los cambios. Y pues primero, totalmente, o sea, ser 100% coherente es imposible en el tema que sea, y da igual el esfuerzo que uno le ponga a lo que haga, siempre va a llegar alguien que le encuentra a uno lo que uno está haciendo mal. No, Y pues hasta uno mismo. claro, y pues, o sea, es que asumir que uno puede ser 100% coherente es básicamente pensar que el planeta no es complejo, que nosotros no somos seres complejos, que la vida no cambia, y eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, esa sí es una conversación para otro podcast. Tenemos otro, entonces tenemos dos en el tintero. Pero yo sí creo que ese miedo es comprensible. O sea, a mí me daba mucho miedo hacer ese cambio porque pensaba, no me puedo echar para atrás. Y también pues esto tiene mucho que ver como con todas las dinámicas que surgen entre los humanos, que somos animales sociales y obviamente queremos ser aceptados por el grupo y bueno, en fin. Pero yo creo que uno también puede hacer experimentos y como buscar uno hasta dónde aguanta el cambio y luego decidir si devolverse. A mí, por ejemplo, me pasó con el tema de la basura, que empecé a hacer estos experimentos pues para reducir la cantidad de basura que genero, y uno de los experimentos que quise hacer fue empezar a guardar la basura en un frasco de vidrio, como veía que hacía, pues como, no sé, esta Lauren, Catherine, sí, Catherine, Lauren Singer y esta mujer, Bea Johnson, que fue como la primera que empezó a hacer ¿y qué? O esto. sea, terminaste con un contenedor. No, empecé a guardar en un frasco y fue como, sí, es un experimento muy interesante, reduje radicalmente la cantidad de basura que genero y simplemente llegó un punto en el que dije, bueno,
esto está súper interesante, pero yo no quiero seguir guardando mi basura en un frasco, esto es súper Sí, poco no. práctico. Em, No, pues yo necesitaría un contenedor completo de esos que vienen en buques, claro, porque, como- porque todavía no he llegado a ese extremo, pero sí, no, sí, sí, es difícil. y para mí fue como listo, exploré el terreno y dije, Pero voy a ya, llegar hasta acá. Y después fue como, bueno, me voy a devolver estos pasitos porque me parece muy interesante lo que hay allá, pero no me parece sostenible para o mí. sea, como ejercicio bien, pero ya. Exacto. Y en ese sentido, pues eso transformó completamente mi relación con la cantidad de basura que genero y la reduje radicalmente. En este momento ya no la seguí midiendo, pues porque siento, o sea, como que di por cerrado ese experimento. em, No, Flexibilicé ciertas cosas que para mí se habían vuelto como un poco obsesivas en esa época del experimento y después eché para atrás sin que ese echar para atrás fuera devolverme hasta donde estaba y 10 pasos más atrás, ¿cierto? Es un como, poquito listo, nomás. como quien dice, avancé 10 pasos y decidí que no era 10 donde me quería quedar, sino en 8. Entonces, listo, me devolví a 8 y no pasa nada. Y puede que uno haga ese proceso y llegue un momento en el que necesite devolverse a 5 y después vuelve y avanza a 8 y después vuelve y avanza a 9. O sea, yo creo que no exigirse un estado de perfección ni una manera estática de vivir estos procesos, porque es que eso no es posible. Nosotros Bueno, somos entonces en seres... ese orden de ideas debo decirte que, que título de vegetariana no he tenido, Ajá, pero sí he tenido semanas vegetarianas. ya. ¿Sirve? Sí, Sí, claro. O claro que sea, sirve. y digamos Entonces, con el a mí lo tema, que me da, a mí lo que me da miedo muchas veces es el título, ya, porque para mí es como una motivación más a que otros me juzguen. Pero sí. bueno, uno no puede vivir de eso, pero hace No, parte de ese proceso. pero me parece completamente comprensible. O sea, yo le tenía en serio pánico al título de vegana porque yo decía, ¿esto qué significa? O sea, ¿con qué me estoy comprometiendo? Y luego, como que también en el proceso del veganismo llegué a unos puntos, pues también como primero de mucha rabia y frustración, pues porque uno se empieza a dar cuenta de un montón de cosas. Y luego en este momento estoy como en una etapa súper pragmática, como de, bueno, claro, si por mí fuera tendría una varita mágica y veganizaría a todo el mundo, pero no tengo varita mágica. Y Cuando la en, encuentres me ayudas, porque yo creo que sola no voy a poder. Y eso me recuerda a una frase que me dijo un día mi hijo, el menor, que uno como mamá empieza como a prometerles muchas cosas, ¿no? Entonces, Ujú, no, entonces si haces esto, te prometo que mañana me meto a la piscina. Si ujú. haces eso, te prometo que mañana vamos a dar una vueltica en la bicicleta. Y entonces, y termino yo incumpliendo esas promesas por razones que seas, por trabajo, porque me cansé y entonces ya no quise montarme en la bicicleta o lo que sea, y se voltea él y me dice, mamá, las promesas no son para incumplirlas. Y yo le respondí, a veces se incumplen y no es grave. Sí, esa misma respuesta te la puedes dar a ti misma. No me hagan sentir mal, le digo a mi hijo, a veces se incumplen y no me hagan sentir mal. Pero bueno, entonces Sí, dijiste, de los 3 pasos para devolvernos un poco, entonces el íbamos en primero, preguntar, hacernos después las preguntas, experiencias. sí, hacer experimentos y aceptar que dentro de esos experimentos uno puede tener un camino pues que no es perfecto, o sea, que uno está precisamente experimentando. Y luego compartir ese proceso con otras personas sería el tercer paso, porque, y esto tiene mucho que ver, de hecho, con lo que mencionaba ahorita y con algo que tú también mencionabas, que es como esta sensación de lo que yo hago no es suficiente, y es que, claro, el problema que estamos enfrentando es un problema sistémico que por defecto, o sea, por definición es algo que nunca va a poder resolver una sola persona. Y ahí entra la belleza de lo colectivo. Y cuando compartimos este proceso con otras personas, pues primero deja de darse y de sentirse la necesidad de que nos tenemos que echar el peso del mundo encima, porque es Así es. una responsabilidad compartida, que es lo que realmente es. Segundo, tenemos un proceso de acompañamiento y de apoyo con otras personas que están aprendiendo, aprendemos de las experiencias de otras personas. Y tercero, pues amplificamos cualquier esfuerzo que estemos haciendo. Es mucho más eficiente que yo me enfoque, por ejemplo, con el tema de la basura, de haber llegado a los 10 pasos y después de volverme a 8. Es mucho más eficiente en términos de impacto en el planeta que yo enfoque mi energía en compartir todo lo que aprendí en eso con otras personas para que avancen al paso 3, al paso 4, al paso 5, hasta donde se sientan cómodos, que meterle esa energía mental a estar como perfecta en el paso 10.
Entonces, sumar a otras personas y compartir ese proceso yo creo que es esencial. Entonces, hacer preguntas, explorar y salir de la zona de confort y permitirse procesos imperfectos y después compartir esos procesos con otras personas. Y la otra respuesta, la otra versión que tengo de la respuesta. Sí, ya te iba a decir, me estás debiendo la segunda versión. Sí. ¿Cuál es la segunda versión? Para quienes quieren una respuesta como práctica, ¿cierto? Como no esta cosa abstracta, sí voy a explorar por mi cuenta, y quieren como, listo, ¿por dónde empiezo de manera práctica? Ya. No va a ser fácil, o sea, que sea práctico no significa que sea fácil. La primera y la que está absolutamente demostrado, esto está más allá de la opinión, más allá de lo que para mí es preferible, aunque además para mí es preferible, pero esto es un llamado urgente que hizo el panel intergubernamental de cambio climático el año pasado, o sea, es necesario que nos hagamos cargo de nuestra alimentación. La alimentación, o sea, nosotros lo que más consumimos con mayor frecuencia son alimentos, más que cualquier otra cosa. Así que ser conscientes de lo que comemos y comer de manera más responsable es la manera más eficiente de reducir nuestra huella ambiental. Y eso quiere decir comer más plantas y menos animales. Gústele al que no le guste, al que no le guste. Me va a esconder, me vas a aparecer. Eso es parte esencial del proceso. Y ojo que... Por eso digo comer más plantas y menos animales. Como decía ahorita, si por mí fuera tendría la varita mágica, veganizaría a todo el mundo, pero entendiendo que hay contextos diferentes y procesos diferentes, lo importante es que reconozcamos que no es sostenible pensar que podemos seguir sosteniendo dietas altamente dependientes de productos animales Eso y que sí. necesitamos confiar más. Y en eso sí estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, yo promuevo mucho el reducetarianismo. No sé si has escuchado hablar de ese movimiento. Me leí su libro, me parece lo máximo y es una invitación a que poco a poco comamos, eso sí, menos animales, consumamos menos animales. Si hoy tú comes 5 días de la semana proteína animal, que el próximo mes no sean 5 días, sino sean 4, y así poco a poco. Y eso hasta también... que lleguemos a, bien sea, el reducetarianismo, digamos, dicta que ojalá lleguemos todos a ser vegetarianos. Yo no sé si yo vaya a llegar hasta allá, pero sí promuevo el reducetarianismo. Me encanta, o sea, recomiendo, pero ya el libro, búsquenlo porque es maravilloso. Y yo creo explica, digamos, muchas razones por las cuales debemos empezar a reducir el consumo de proteína animal. Sí. Y yo creo que eso coincide con lo que estaba diciendo ahorita de ese proceso de exploración, con el segundo paso de la primera versión de la respuesta, porque, por ejemplo, para mí, o sea, yo me decía a mí misma constantemente que yo nunca iba a ser vegana porque me parecía demasiado extremo y decía, no, eso es demasiado, yo no soy capaz, no sé qué. Y en el proceso de aprender y de explorar me fui dando cuenta de que no era ni tan difícil, ni tan loco, ni tan extremo, y llegó un momento en el que para mí tuvo sentido y lo hice y ya, o sea, pero no lo hice porque estuviera alguien rompiéndome la cabeza diciéndome tiene que ser vegana mañana, sino porque yo misma me permití tener un proceso de búsqueda de incomodidad, de mucha incomodidad, de cuestionar mi manera de alimentarme, de cuestionar mi relación con los animales hasta que llegué a algo que tenía sentido para mí. Y di la verdad, que tú veías ojos en los platos y por eso dejaste. Este es el libro, yo te escuché, este es el libro que yo me leí, que me fascina, y lo recomiendo, The Reducetarian Solution de Brian Kateman. Es maravilloso, y está sucio, mire, no les digo que está sucio, pero lo recomiendo montones. Antes de terminar esta maravillosa e enriquecedora charla con Mariana, me fascinaría que quienes nos están escuchando se tomen unos minutos para cuestionarse, acuérdense que es el primer paso, lo siguiente. Y tengo aquí unas preguntas. ¿Tu vida permite calidad si reduces el consumo de productos de origen animal? Otra. ¿Duele si prescindimos de todas las formas de plástico de un solo uso? ¿Pierdes tu personalidad si utilizas tus redes sociales para comenzar a hablar de cosas realmente importantes que nos conciernen a todos? ¿No puedes dormir por la noche si ahorras tanta energía y agua como sea posible? Y por último,
ya no vale la pena vivir si dejas de consumir productos que realmente no necesitas. Yo estoy convencida de que solo cuando nos enfrentamos seriamente a estas preguntas vamos a poder dejar de un lado nuestro ego para preservar nuestro hábitat y para poder mantenernos vivos como especie. Mariana, muchísimas gracias. Qué maravillosa charla. Me fascina conocerte. Te agradezco un montón que hayas aceptado esta invitación. No, de verdad, muchas gracias a gracias ti por invitarme. Estuvo muy chévere. Muchas gracias por la conversación. Me encantó. Para quienes quieren seguir a Mariana en sus redes sociales, en su blog, en su taller, mejor dicho, Mariana, por favor, aprovechemos este momento y cuéntanos todo, porque yo sé que si yo digo una sola red social son miles. No, de hecho, red social tengo solamente una, que es Instagram. En Instagram me encuentro. Pero tienes tu blog, que también es una red social, y tienes además una cosa Patreon. Que no entendí, pero me encantó. O sea, por favor, cuéntanos todo. Entonces, tus redes sociales, tu blog, todo. Cuéntale a la gente dónde se inscribe, si te quiere acompañar en ese proceso. Además, que se inscriban al club de fans, que yo ya me inscribí al club de fans del Planeta. Bueno, mejor dicho, cuéntales todo. Bueno, en Instagram me encuentran como Mariana Matija. Mi blog se llama Animal de Isla, lo encuentran animaldeisla.com. Ahí llevo más de 6 años ya compartiendo mi proceso de aprendizaje y ahí encuentran como básicamente todas mis experiencias y reflexiones en torno a ese proceso de aprendizaje, los experimentos con la basura, temas de cambio de alimentación, de preguntas sobre, en fin, todo relacionado con mi huella ambiental y como con mi participación en estos procesos. Y está el club de fans del planeta Tierra, que es como se llama mi newsletter, que es de participación gratuita, donde se pueden inscribir en la página de pues en mi blog también está animaldeisla.com/el club. Igual lo encuentran si entran a animaldeisla.com, por ahí está el enlace para inscribirse. Envío correos más o menos una vez al mes porque prefiero mucho la calidad a la cantidad, así que no estoy bombardeando ahí pues como con información todo el tiempo. Y por último, quienes les encante lo que hago y quieran conocer más de cerca mi proceso de trabajo y quieran participar en mi proceso creativo y además quieran hacer que mi trabajo siga siendo posible, se pueden sumar a mi comunidad de Patreon. Patreon es una plataforma de micromecenazgo en donde las personas que participan hacen un aporte mensual que empieza desde los $3 en adelante y con eso, pues, por un lado apoyan mi trabajo de manera más concreta y por otro lado tienen acceso a como a toda la parte del tras bambalinas de mi trabajo y digamos a una parte más como más cruda y directa de mi proceso de aprendizaje. Tengo ahí un club de lectura, tenemos un club de dibujo. Ay, eso me parece divino. Sí, hacemos encuentros online donde conversamos pues como de múltiples temas de todo lo que esté relacionado con sostenibilidad, o sea, todos los temas, porque sorpresa, todo está relacionado con el cuidado del planeta. Y eso, ahí me encuentro. Una vida sostenible es una vida divertida, provechosa, enriquecedora, inspiradora y está al alcance de todos. Pero llegar a ella requiere esfuerzo y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Ayudar al medio ambiente y recibir un resultado no se logra simplemente estando sentados y esperar a que llegue o a que otros lo gestionen por nosotros. Tomar acción frente a la crisis del planeta implica necesariamente salir de la zona de confort, ser conscientes del daño que estamos haciendo y cambiar nuestra forma de vivir. Utilicemos nuestras capacidades y el gran poder que tenemos para hacer cosas que van mucho más allá de los intereses personales. Todo lo que hoy cambiemos positivamente tendrá un impacto directo en nuestro futuro, en nuestra propia vida y en nuestro único planeta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si quieres conocer más de esta filosofía de vida, ingresa a www.bicla.co y síguenos en Instagram como @biclaworld. No olvides compartir este episodio en tus redes sociales y suscribirte en Spotify y en Apple Podcast.